Hola, les quiero hablar sobre los resultados que han ocurrido en el Reino Unido con las últimas elecciones al interior del Partido Conservador y que determinaban básicamente quién sería el nuevo primer ministro del Reino Unido, justamente porque el Partido Conservador es el partido gobernante y recordemos que Theresa May había abandonado realmente el gobierno por pérdida de confianza de su partido y también del público, lo que llevó a que las elecciones internas del Partido Conservador del Reino Unido fuera lo que decidiera el siguiente primer ministro y el siguiente gobierno. Y el ganador fue este señor Boris Johnson, que quiero que observemos sus políticas particulares y particularmente cuáles son las ideas, las propuestas que él empuja para que se hagan una idea de cómo será su gobierno. Pero antes de eso quisiera agradecerle particularmente a Lance S3, justamente porque se convirtió en el miembro más reciente de la comunidad del canal. Así que muchas gracias, Lance, por tu apoyo y te quería dar las gracias justamente por dar este apoyo voluntario. Y habiendo dicho eso, quiero que avancemos un poco en el tema de las ideas, qué es lo que propone. Con respecto a básicamente cuál es el pensamiento en general de Boris Johnson en muchas ideas, lo podemos resumir en básicamente el Estado se mete demasiado en las vidas de las personas, protección de las libertades civiles, un rechazo también a la intervención estatal en muchos ámbitos y podríamos decir una moral relativamente conservadora, aunque no siempre, es más bien variable. ¿A qué me refiero con este tipo de propuestas? Que él ha criticado mucho las leyes que limitan la libertad de expresión, también las leyes de lo políticamente correcto. Lo ha criticado de manera bastante dura y también con un lenguaje burlón que hace recordar un poco una versión británica de Donald Trump, pero solo en ese ámbito. En materias económicas y de administración son bastante distintos. Y hace estas críticas, se burla bastante con el tema de la libertad de expresión. Fue bastante duro en su momento por las negociaciones que hubo entre el ejército, la IRA, de Irlanda con el ejército británico. Ha sido bastante crítico también de ese tema. Con respecto a los temas económicos los vamos a ver un poco más adelante. También hay que observar que ha sido ciertamente variable con respecto a ciertas temáticas. Con respecto a el tema de los conflictos exteriores, el intervencionismo, en su momento apoyó la intervención del Reino Unido en la guerra de Irak, pero cuando visitó a Irak después de la intervención y vio los resultados que ocurrieron, digamos que sufrió un cambio bastante repentino, se arrepintió de haber apoyado la guerra de Irak, criticó bastante a George Bush y al gobierno de su momento, y en la actualidad es bastante, podríamos decir, con bastantes complicaciones, rechaza bastante la idea de la intervención militar del Reino Unido en cualquier lugar, así que se ha ido alejando mucho de esa idea. Por otro lado, también es bastante cercano a lo que es Estados Unidos más que la Unión Europea. En el último tiempo han aparecido muchos gobernantes británicos que les gusta acercarse más a la Unión Europea, a lo que sería esta comunidad europea, como la llaman. Pero este señor Boris Johnson, el nuevo primer ministro, aprecia mucho esta relación especial, como la llama, con Estados Unidos, y su idea justamente es acercarse más a Estados Unidos y particularmente también a las economías del sudeste asiático, como es Hong Kong, Singapur, Australia, Nueva Zelanda, y ahí vamos a ver un poco más el detalle cuando veamos el tema de sus políticas económicas. También ya mencioné el tema de la libertad de expresión, y él ha defendido mucho la libertad de expresión en todo ámbito, diciendo que justamente aunque las personas tengan algunas ideas o mensajes que pueden ser tal vez molestos para otros, justamente la vida tiene que ver con algo de incertidumbre y es el derecho de toda persona a poder dar distintas opiniones, por lo tanto defiende bastante fuerte la idea de la libertad de expresión. También se opone mucho a las prohibiciones con el tema de la caza de animales, el tema de fumar, restricciones al cigarrillo, al alcohol. También el tema de restricciones para las familias que pueden hacer con respecto a sus hijos, tanto en el cuidado personal y su educación, como también el tema de llevarlos a lugares públicos y ciertas regulaciones. También en regulaciones con respecto a los automóviles las rechaza bastante. Y finalmente, antes de entrar en el tema económico, que es un tema bastante relevante, con respecto a la inmigración ha tenido una historia algo variable, porque en su momento, entre el año 2011 y 2013, fue uno de los políticos que se mencionaba pro inmigración y decía que no tenía problema con la inmigración y era uno de los pocos políticos que lo decía. En la actualidad ha cambiado un poco su postura y ha decidido tomar una postura que aplicará en su gobierno en que no es cerrado la inmigración, pero va a eliminar esta idea de que hay que recibir inmigrantes desde países árabes, hay que recibir estas cuotas, se van a eliminar las cuotas que se llaman las cuotas de los 10.000 personas, esas se van a eliminar por completo y por lo mismo se van a deportar también personas que hagan crímenes, que vengan del exterior, pero también a aquellos que hayan entrado ilegalmente y no hayan cometido crímenes antes de la entrada de su gobierno,
dijo que se hará una amnistía y se le perdonará a esas personas. Esa es básicamente su política migratoria. También está el elemento del Brexit, que es uno muy relevante y que fue uno de los temas principales dentro de las elecciones en el Partido Conservador y también es uno de los temas principales políticamente en el Reino Unido. Con respecto al Brexit, ya hablamos en el pasado sobre esta temática y al final del video aparecerán en pantalla unos videos que pueden seleccionar donde hablamos del Brexit, pero básicamente había distintas posturas. Una de las posturas que está presente y que parte importante de la derecha y de la izquierda del Reino Unido lo empuja es básicamente ignorar el Brexit y volver a la Unión Europea, postura que no tiene este señor Johnson. Otro elemento que es importante con respecto a las posturas es la postura que tenía Theresa May, la antecesora de Boris Johnson, el nuevo primer ministro, que básicamente era la idea de que había que salir de la Unión Europea, pero que había que negociar. ¿Y a qué se refieren estas negociaciones? Básicamente los acuerdos de Theresa May era pagar millonarias cantidades de dinero, perder la representación en la Unión Europea, pero seguir estando bajo la regulación y bajo las condiciones que ponía la Unión Europea sobre el Reino Unido. Entonces básicamente era volver a estar en la Unión Europea, pero con un nivel más bajo, seguir pagando dinero y que además puedan tomar decisiones sobre ellos, pero perdían toda su representación. Idea que digamos que no se presenta tampoco en Boris Johnson. Entonces, ¿qué propone él con respecto al Brexit? Él tiene la idea de que sí, va a ir a negociar, a buscar un acuerdo adecuado, pero dice que si no se consigue para para octubre, un acuerdo que sea beneficioso, que tenga una ayuda para el Reino Unido, van a hacer el Brexit sin acuerdos. ¿Y qué significa el Brexit sin acuerdos? Es básicamente el equivalente a la negociación de darle una patada a la mesa de negociación y alargarse, decir, no, mira, no llegamos a un acuerdo bueno, entonces se acabó esto. Y la Unión Europea dice, bueno, pero tienes obligaciones que cumplir, tenemos acuerdos, y ellos van a decir, bueno, mala suerte, nos vamos. A ver qué nos vas a hacer tú como respuesta por esto. Eso básicamente sería el Brexit sin acuerdo. Y también yo creo que sirve como negociación poner sobre la mesa la idea de que vas a ignorar todos los acuerdos, te va a dar lo mismo si es que te sales así nomás de la Unión Europea, que sirve un poco para obtener un acuerdo más beneficioso, pero él puso en su gabinete, y es lo que tenemos que observar, gente que está con esa idea. Entonces, si no se llega a un acuerdo que sea satisfactorio para ellos, simplemente van a abandonar el tema y dicen que de esta manera van a obligar a la Unión Europea a bajar sus aranceles, porque el Reino Unido tiene un elemento importante con respecto a los aranceles que pone la Unión Europea. De esa manera, obligando a la Unión Europea a eliminar aranceles y abrir los mercados al resto del mundo, que es uno de los elementos importantes del gobierno de Boris Johnson, que rechaza mucho el tema del proteccionismo, los aranceles, y hace lo posible para eliminar aranceles de distintas maneras, pero lo vamos a ver un poco más adelante. Y en razón de estas temáticas que ya vimos justamente, se observa que se le ha acusado, que en mi opinión no es algo negativo, pero se le ha acusado bastante de que este es el gabinete de extrema derecha, demasiada derecha, y también dicen que es demasiado libertario sectores del gabinete, y vamos a ver por qué, con respecto a la gestión económica. Y se dice que este es el gabinete más de derecha que había en el Reino Unido en un gobierno, desde el gobierno de Margaret Thatcher, y es algo que en realidad considero que es bastante positivo. ¿Y qué tipo de personas están adentro para que se hagan una idea de cómo será el gobierno? Tenemos personas que se guían principalmente por un libro que se llama Britannia desencadenada o el Reino Unido desencadenado. Como pueden ver aquí el nombre en inglés es Britannia Unchained, que tiene que ver justamente con esta idea de Britannia desencadenada. ¿Y qué tiene que ver este manifiesto? Es básicamente un manifiesto escrito por personas del Partido Conservador que son o randianos, de Ayn Rand, que es una influencia grande en parte de este gobierno, o libertarios que tienen un pensamiento económico libre mercadista. Y dentro del libro se ponen distintas propuestas. Básicamente que el Estado inglés es demasiado grande, que los subsidios son muchos, hay demasiados impuestos, hay demasiadas regulaciones, que el Estado se interviene demasiado en temas como la educación, la salud, subsidios, vivienda. Básicamente hay que sacar el Estado sustancialmente de todos los ámbitos de la economía. Y se basan bastante en el gobierno de Margaret Thatcher con respecto a esa temática. Muchos de los que escribieron este libro y de los que están asociados ahora ingresaron al gobierno también y se espera que apliquen justamente estas medidas. Con respecto a los aranceles del proteccionismo, también rechazan de manera muy dura el proteccionismo y se espera que haya ataques duros contra el proteccionismo en el Reino Unido y por lo que dijo Boris Johnson también en la Unión Europea, con ideas de que se elimine o se baje de manera sustancial los aranceles proteccionistas con respecto al resto del mundo. Y se da mucho como ejemplo también respecto a regulaciones laborales y la situación de país que se quiere a Hong Kong, que dice que se tiene que seguir en ese camino, y críticas bastante fuertes y rechazo al modelo de los países escandinavos, tratando de seguir más el camino de países como Hong Kong que de países escandinavos con un sistema social demócrata.
Y esto nos lleva a que haya distintas personas ahí dentro, que son parte de lo que llaman un grupo como la nueva derecha, ese es el nombre que se le ha puesto, que son básicamente libertarios jóvenes que empujaron esto en el año 2012. En la nueva derecha en el Reino Unido son justamente libertarios dentro del Partido Conservador que publicaron este libro. ¿Y qué tipo de personas son estas? Por un lado tenemos a distintos personajes. Uno de ellos que son más bien contrarios a la idea del Brexit, pero que son libremercadistas y ahora apoyan el Brexit. Otros que son aquellos que apoyan el Brexit de manera dura. Y muchos de ellos son también randianos o libertarios y quieren una privatización importante de la presencia estatal en el Reino Unido, la eliminación de subsidios y presencia estatal en todos los ámbitos de la economía, y se espera justamente que ocurra esto. Como ya mencioné, también está el tema de los aranceles, que Boris Johnson empuja bastante que se rechacen y trata los aranceles que amenaza a veces la Unión Europea contra el Reino Unido como medidas napoleónicas, de una época pasada, retrógradas podríamos decir, y él mismo menciona que no tiene la intención de hacer aranceles, que no quiere hacer aranceles y a nivel mundial no va a aplicar aranceles de ningún motivo, pero que justamente tal vez tengan que responder de la misma medida si la Unión Europea decide aplicarlos, aunque hará lo posible para que no sea así. No le gustan los aranceles, y cualquier arancel que esté presente con respecto a naciones fuera de la Unión Europea para sus negociaciones se van a eliminar probablemente, y se espera una apertura importante del comercio del Reino Unido con respecto al resto del mundo, a la vez que se bajan los impuestos, las regulaciones y se hacen políticas de ese ámbito. Y esos son elementos bastante positivos, personalmente me agradan bastante. Y el mismo Boris Johnson se declara a sí mismo como un social liberal con simpatías libertarias. No es un libertario, pero se llama a sí mismo con simpatías libertarias. Y finalmente tenemos el último elemento importante de su proyecto económico, que personalmente no me agrada demasiado, pero tomando en cuenta todos los otros elementos positivos se tolera, que es el elemento del gasto público en general. Por un lado, van a reducir el gasto público en numerosos de estos subsidios y presencia estatal, pero si hay un gasto público que le encanta a Boris Johnson, y aquí se nota la parte social liberal, es el tema justamente de la infraestructura. Él, además de tener todas estas ideas libremercadistas, tiene la idea de que le gusta que el Estado invierta cantidades millonarias de dinero en infraestructura en asociación con privados. Entonces se esperan proyectos enormes que se anunciaron de gasto público con respecto a la construcción de carreteras, de infraestructura en general a lo largo del Reino Unido y de Gibraltar, que serían pagados en parte por el Estado y en parte por concesiones estatales, que es la única parte que no es muy de libre mercado que digamos, pero tomando en consideración el resto de sus políticas, diríamos que es algo menor. Entonces este es el nuevo primer ministro del Reino Unido. No sé qué les parecerá justamente sus ideas, pero en general diría que es bastante positivo, dejando de lado ciertos elementos. Y particularmente es muy bueno el rechazo a las restricciones a la libertad de expresión, que es un tema muy importante en el Reino Unido, y se debería esperar justamente que se revoquen o que se pongan normativas menos lesivas, podríamos decir, con respecto a las restricciones a la libertad de expresión y el tema del discurso de odio. Pero antes de terminar este video, quisiera agradecerle a los patrocinadores de este canal, que mensualmente han decidido hacer un aporte voluntario, y por eso se los agradezco mucho, que deberían estar viendo sus nombres actualmente en pantalla. Así que muchas gracias a los patrocinadores, y si alguno de ustedes quisiera también hacer un aporte voluntario, los invito a mirar el comentario que estará fijado abajo en los comentarios, donde aparecerán los distintos medios para hacer donaciones mensuales o únicas al canal, y de esa manera que yo pueda continuar haciendo este contenido que ustedes ven de manera gratuita. Espero que les haya gustado el video y nos veremos en el video siguiente. Hasta luego.